Autonomía no es hacer todo lo que yo quiero sin contar con nadie, no. Autonomía es que tenga cabeza para poder dialogar, poder decidir y poder actuar. Y esto se va dando desde el principio y desde pequeños. Elementos a tener en cuenta para que nuestros hijos e hijas sean autónomos. Fundamentalmente, lo decía al principio que es importante, no comparar ni pensar cómo son los demás niños de la edad que están mis hijos. Ni entre los hermanos, que no es bueno comparar, ni entre los compañeros. Cada uno tiene sus propias cualidades. Segundo, educar en valores. Importante, si estoy hablando de responsabilidad, la responsabilidad es un valor. Si estoy hablando de autonomía, ser autónomo es un valor, que se traduce en conductas muy concretas, que luego las vamos a ver, qué actividades, qué conductas son las que yo puedo, de alguna manera, tener presente para ayudarle a mi hijo o a mi hija a que sea realmente responsable y autónomo. Segundo, como familia, intentar, como padre y como madre, en la comunicación valorar los logros. Valorar los logros, ¿qué quiere decir? Pues las pequeñas actividades que se van haciendo son pequeñas actividades que voy evaluando y que si están bien, las valoro. Si están mal o no son correctas, las analizo. Y si no llego a la consecución final, no pasa nada. Valoro hasta dónde has llegado y ahora vamos a ver cómo puedes continuar. Eso es muy importante. Las cosas no suceden porque sí. Los acontecimientos, nuestros hijos se tienen que dar cuenta de que no suceden al azar porque sí, sino suceden porque nosotros, cada persona, está poniendo en acción una manera de hacer las cosas para que sucedan así. Y esto es muy importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también para ser autónomos, además de esto que acabo de decir? Pues hacer conciencia crítica en los chicos. Que sean capaces, dentro del desarrollo de su autoestima, de cómo ellos se consideran a sí mismos, que sean capaces de poder decir cosas tan importantes como perdón, me equivoqué. Antes valorábamos y ahora ellos también tienen que valorar cuando las cosas están bien hechas y cuando las cosas están mal hechas. Y el perdón y el me equivoqué es muy importante, porque hace reconocer a la persona en ese momento lo que está haciendo. Y si lo ha hecho mal, no pasa absolutamente nada, pero es importante disculparse. Somos personas y como personas el valor de reconocimiento es algo que ayuda mucho a crecer y a ser autónomos. Si no, estamos creando en muchos momentos autoestimas muy falsas, totalmente sobrevaloradas, en las cuales no le puedes ni rechistar a un niño adolescente, si no lo ayudo desde el primer momento, desde el inicio de la infancia, después a un niño adolescente no le puedes decir ni corregir. ¿Por qué? Porque él todo lo sabe, todo lo entiende. Dentro de la propia evolución de la adolescencia, esa parte de entender, de saber, de pensar que los mayores estamos un poco antiguos o retrasados en muchos pensamientos, ya en ese momento adolescente es muy normal que salga. Pero si ya voy educando desde el primer momento en que me tengo que parar, tengo que pensar, y si me equivoco lo puedo reconocer que no pasa absolutamente nada, fantástico. Esos son límites. Otra cosa importante a tener en cuenta es el que todas, lo decíamos antes, las decisiones todas tienen una consecuencia. Y las consecuencias, evidentemente, tienen que ser siempre evaluadas. Y una vez que son evaluadas, esas consecuencias pueden convertirse en una consecuencia tangible o no. Es decir, si yo he tomado la decisión de ver el partido de fútbol a pesar de todo lo que me han dicho y de no estudiar y al final estaba cansado, no estudié lo suficiente y he suspendido ese examen, evidentemente yo ayudo a evaluar a este chico ¿por qué, o esta chica, qué has decidido? ¿Por qué lo has decidido así? Las consecuencias que has tenido de esa acción y tú cómo ahora vas a restituir todo esto. Porque volvemos a decir, el examen es uno, partidos hay muchos. ¿Cómo lo restituyes? Él se tiene que dar cuenta de qué es lo que debe de hacer. Bueno, pues a lo mejor tengo que estudiar más porque voy a tener una recuperación y va a volver a ver otro partido de fútbol y no lo voy a ver. O a lo mejor hoy voy a salir con mis amigos
pero en lugar de salir hasta las 7 o hasta las 8 o hasta las 9 voy a salir una hora menos porque me voy a poner a estudiar, por ejemplo. Esto no son castigos, estos son también límites, pero que ayudan a una persona a hacerse responsable de las consecuencias de sus acciones. ¿Y se puede hacer desde pequeñito? Porque esto que estoy diciendo, se puede pensar en un adolescente. Sí, se puede hacer desde pequeñito. Si el pequeñito aprende, el niño o la niña aprende a que tiene una responsabilidad en casa, pequeña, la que sea, de darle de comer a la mascota porque le corresponde a él y no le da de comer o se olvida durante 2 veces, 3 veces o 3 días o 4 días, yo le puedo ayudar a razonar cuáles son las consecuencias de esa acción y qué puede hacer. Lo único es acoplarlo a la edad de cada persona. Importante también para crear y para seguir creciendo en esta parentalidad positiva, pues todos aquellos premios que yo doy, todas aquellas valoraciones que yo doy, cuanto menos materiales sean, muchísimo mejor. No es la Play si apruebas, no es el viaje a no sé dónde, no es... No, lo importante es la valoración en valores, no tanto en materia. Y también, sobre todo, por eso lo decía antes, la valoración no solamente cuando llegas al objetivo final, sino cuando estás llegando a ese objetivo, porque a lo mejor no ha llegado en ese momento al objetivo final, pero ya ha hecho un camino, y ese camino él lo tiene que reconocer. Es muy importante el que vayamos progresivamente dándole a nuestros hijos información para su madurez, para que recapacite y piense en sus capacidades personales. Todas las personas nacemos con capacidades, todas. Salvo que haya algún problema físico-neurológico que nos lo impida en ese momento y que tengamos que incentivarlo, todas. Pero las capacidades que tenemos, en muchos momentos nos las tienen que ir visualizando para nosotros integrarlas. Pero es muy importante esta palabra que acabo de decir, integrarlas. Yo tengo que lograr que mis hijos integren dentro de ellos lo que significa ser una persona responsable y autónoma. Y esto es un trabajo, vuelvo a decir, que se realiza desde pequeñitos. Otro tema a tener también muy en cuenta dentro de la educación para crear realmente personas responsables, no hacer nosotros las cosas por ellos. Va en la línea de que cuando son pequeños les enseñamos a que vayan siendo progresivamente autónomos. Yo no le voy a decir al niñito de 1 año, de 2 años, que tenga que hacer la cama, no, pero que recoja los juguetes, a lo mejor sí. Con 1 añito no, pero con 2 añitos ya le voy enseñando yo a cómo tiene que recoger esos juguetes. Para que cuando tenga 3 ya lo pueda hacer solo. Para que cuando tenga 4 ya le voy a decir que tenga lista la mesa ordenada de su cuarto o que empiece a estirar la sábana de su cama, por ejemplo. Si todo lo hacemos por ellos, con 16, con 14, con 15 años, nos vamos a encontrar con niños que no saben lo que es, pues, ir a un supermercado y comprar algo más que las chuches. O lo que es, vete a correos y recoge un paquete, por ejemplo, porque no tienen idea de lo que significa adquirir ese tipo de progresión. Y esto es muy importante, porque no hacemos personas autónomas si constantemente tenemos un estilo educativo sobreprotector. O porque nuestro hijo no puede sufrir, no lo puede pasar mal. No, es que tiene que controlar y conocer la frustración como una emoción y un sentimiento importantísimo en el crecimiento. No todo sale bien a la primera. Vosotros como padres, tampoco vuestra experiencia como pareja, como padres, como anteriormente hijos que habéis sido, tuvisteis que haber vivido muchos momentos de frustración. Y de la frustración se crece y se madura. Porque nos damos cuenta de que para hacer algo podemos errar, nos podemos equivocar, por nosotros mismos o por el exterior, que en ese momento hay alguna situación que nos provoca que tengamos que frenarnos y que no nos hagan las cosas bien.
Y no por ello dejo de estar a gusto conmigo mismo, no por ello tengo que dejar de pensar que lo puedo volver a intentar. Esto significa crecer. Ahora, si le damos todo masticado, pues evidentemente los chicos y las chicas después no van a saber por ellos mismos poder hacer las cosas. Y esto es importantísimo. Si no hay responsabilidad, evidentemente no hay actuación, no hay maduración y no estamos haciendo personas autónomas. Por tanto, tenemos que estar trabajando en todo esto. Importante con el adolescente, crezco un poquito más, que el adolescente se haga consciente en muchos momentos de que podemos, como padres, negociar muchas de las actuaciones. Y no pasa nada. Si llegas a hacer esto y haces esto, pues entonces podrás tener esto. Vuelvo a decir, cuanto menos material, mejor. Tampoco abusemos y mejor no hacer si vais a poner una consecuencia de una decisión mal tomada o de una actuación mal hecha, nunca las consecuencias que sean las que directamente afectan en el desarrollo y en el crecimiento del niño. Quiero decir, pues no vas al equipo de fútbol ni vas a jugar al fútbol durante un mes. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades que ayudan al desarrollo colectivo y a la comunicación y a las relaciones sociales. Entonces, si les retiramos eso, estamos impidiendo un proceso madurativo. Entonces, tenemos que buscar consecuencias que no incidan directamente en esta parte. Pero sí que podemos decir, bueno, pues si tú después de jugar al fútbol te quedas con tus amigos una horita más a hablar o a charlar o lo que sea, esa horita pues no la vas a tener. Y vas a llegar a casa pues una hora antes, por ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos. Para que vayamos pensando un poco cómo tenemos que estar trabajando día a día, porque ser padres es trabajar. Ser padres es muy bonito, ser padres evidentemente es que nos tomemos la educación como una actividad de crecimiento para nosotros y para nuestros hijos, pero eso significa que tenemos que estar en alerta constantemente, pero desde el compartir, no en alerta con miedo, no en alerta de no sé qué es lo que tengo que hacer. Tantas veces os vais a encontrar con no saber qué hacer, pues las veces que uno se encuentra con no saber qué hacer, lo mejor, no hacer. En ese momento, no hacer. Lo pensamos, ayudamos a pensar a nuestros hijos, lo dialogo con mi pareja, si tengo esa posibilidad, cómo podemos encaminar. O, evidentemente también, pues nos podemos informar un poco. Pero es importante siempre pensar que sois capaces de poder educar. Pero no olvidemos que aquello que vosotros tenéis aprendidos como padres, de lo que habéis recibido de los padres, vuestros padres, en muchos momentos hay que cambiarlos y modificarlos. Una, porque cambia la sociedad. Dos, porque os habéis dado cuenta de que a veces en vuestra educación también ha habido errores. Pues no los repitamos. Pero tampoco pasemos pendularmente, ¿no? He tenido una educación con mis padres propios excesivamente rígida y ahora entonces la voy a tener excesivamente laxa. La laxitud no ayuda absolutamente a nada. Los niños no nacen aprendidos, no nacen con ideas, no nacen con las normas, no nacen con los límites. Tenemos nosotros que ir progresivamente poniéndolos. Y vuelvo a decir, no como algo que sea punitivo, no como algo que sea negativo, sino como las consecuencias de la vida en la que estamos.